En el capítulo pasado conocimos las selecciones participantes del torneo juvenil, a los mejores jugadores del mundo y cómo quedaron los grupos. A Japón le toca el grupo de la muerte, Italia y Argentina. Cada uno tiene su respectivo crack y solo uno puede pasar a la segunda fase de eliminación directa. Por cierto, al final del video les dejo la pregunta futbolera del capítulo. Y si algo, acá les dejo el minuto donde está la pregunta. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 8. ¡Qué buen servicio! ¿Alguien se ha preguntado o se preguntó en algún momento qué fue de la vida de Misaki durante estos 3 años? ¡No! Bueno, yo tampoco, pero al parecer acá sí se lo preguntaron y decidieron meternos un flashback para desarrollar el personaje. Ya saben qué significa eso. Lo más probable es que sí pasa en el manga, pero una cosa sí estoy seguro, no en este orden. Porque después de escoger los grupos íbamos directo al partido de Italia y Japón, porque lo miré en el manga. En fin, esta es la historia de Misaki, que es muy bonita y también muy triste, por cierto. Una tristeza absoluta. Hace 3 años, como la mayoría sabe, el papá de Misaki es pintor. Iba de ciudad en ciudad pintando paisajes. Hasta ahí bien. Sin embargo, su sueño es pintar el monte Fuji, la montaña más bonita del mundo. Aunque no se siente capacitado para pintarla y por eso quiere irse a estudiar a Francia, perfeccionar su arte, toda la cosa y luego pintarla y volverse más famoso. Bien, normal. Con eso dicho, después de dejar a Oliver y a sus amigos, Misaki se puso a jugar en otro equipo de pueblo, haciendo lo mismo de siempre. Se hacía amigo de todo el mundo, caía bien a todos y se volvía el mejor jugador del equipo. En su nuevo equipo, que estaba lleno de troncos, había un jugador que casi nunca podía ir a entrenar por culpa de su mamá, la sobreprotectora, Mitsuru. O este de acá. A ese Misaki lo reemplaza como titular. En fin, Misaki pasaba tiempo con sus compas y el pobre se pasaba los días pensando en cómo sería y qué se sentiría tener una mamá. Triste, muy triste. No sé por qué estoy llorando. Y bueno, acá pensando un poco qué fue de la mamá de Misaki, qué pasó con ella. Gracias por preguntar. Bien, cuando Tom nació sus padres se separaron, el señor Misaki se quedó con Tom y nunca supieron nada más de ella. En defensa de la mujer hay que decir que el papá de Misaki le dijo que él se haría cargo del niño porque ella era muy joven y merecía hacer su vida desde cero. Te metiste con una menor de edad. It's complicated. Y bueno, ¿y por qué hasta ahora le cuenta esa historia a su hijo? Porque la mujer apareció después de verlo en los nacionales, dijo, ese es mi hijo y quiero quedarme con él porque es muy bueno para jugar fútbol y me puede volver millonaria. Bueno, esa última parte no, pero sí lo vio por televisión. El señor Misaki siempre ha querido lo mejor para Tom y no quiere que siga con esa vida de nómada en la que nunca pueda sentarse en un lugar. Por eso rechazó sus estudios en Francia y por eso le parece una buena idea que se quede a vivir con su mamá. Así Tom se puede quedar en un lugar y desarrollar sus habilidades futbolísticas. Todo pensando en él. El señor Misaki se siente muy mal y llegó a esa conclusión después de su último viaje en el que apartó a Tom de Oliver y sus amigos. Esa es una historia de origen brutal. Y bueno, como Misaki es un niño, pues no queda de otra. Acepta quedarse con su mamá, pero antes de conocerla se tiene que jugar un partidito con sus nuevos compañeros, los Troncos FC. Obviamente Tom es el mejor jugador del campo y gracias a él terminan el primer tiempo con un 3-0 sencillo. Para el segundo tiempo, Misaki, que es más bueno que el pan, le pide a sus compañeros que dejen jugar al tronco mayor, Mitsuru, el niño sobreprotegido por su mamá que casi nunca puede ir a entrenar. Sí, porque como les dije, tiene una mamá que no lo deja hacer ni mierda. Como sea, el papá de Misaki se mete, la convence a la señora para que deje jugar al niño y ahí la señora aprende una gran lección. Hay que dejar que los hijos hagan algo que los haga felices. Debes oír a tu corazón. Bueno, también ayuda mucho a convencerla que Tom se esfuerza tanto que hace ver al niño como si supiera jugar. Hasta un gol hace gracias a él. Una historia muy pero muy bonita, la verdad. 4-0 ganaron ese partido y ahora sin más preámbulos es tiempo de conocer a la mamá de Misaki. Unos momentos después. Antes de entrar a la casa, el señor Misaki le explica a Tom que su mamá se volvió a casar hace 5 años y que tiene una media hermana. Tom alcanza a ver a su mamá y a su hermana antes de tocar el timbre, lo que es suficiente para pedirle a su papá entre lágrimas que quiere ir con él a Francia. Porque él es Tom Misaki y lo prefiere a él antes de vivir con una familia que no es la suya. Digno de una telenovela mexicana.
Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues veamos la escena, que es donde los hombres lloran. Yamaoka Taro じゃない。僕は三崎太郎だもん。Es un verdadero hombre. ¡Qué momento tan emotivo! Solo por esta parte creo que no es relleno y debe estar en alguna parte del manga porque es drama. Si alguien sabe del capítulo, déjenmelo en los comentarios por favor y gracias. Y bueno, ahora sí, volvemos al presente, a lo importante. El primer partido del torneo entre Japón e Italia. A Oliver le dan la banda de capitán y acá debo decir, esto es como un reboot de la serie y creo yo que podían actualizar el uniforme de Japón. Por lo menos hacerlo un poco más parecido al actual. ¿A qué le importa? En fin, también se le informa al equipo que Andy, para los vieja escuela, o Mizugi, está disponible como jugador. Un poco irresponsable al tener problemas cardíacos, pero como no soy médico, no opino. Y bien, para el partido contra Italia los titulares son: ¿Quiénes son esos guerreros imparables? delanteros, Nita y Hyuga. Mediocampo, los hermanos Koryoto y Oliver. En la defensa, Matsuyama, Bruce, Soda o Guillermo en Latinoamérica, pero digámosle Soda, el del tiro de cuchilla. Y Jito o Victor, el gigante ese. Y de arquero, ¿quién sino Richard Textex. A Misaki lo dejan de suplente durante el primer tiempo para ver el funcionamiento del equipo, para que se acostumbre y luego meterlo en el segundo tiempo. Buena estrategia. Y bueno gente, como lo prometido es deuda, la pregunta futbolera de este capítulo es: para ustedes, ¿qué selección ganará primero un mundial de mayores? ¿Una de Asia, Oceanía, África, Centro o Norteamérica? Y obvio, digan qué selección. Mi respuesta y mi opinión en el inicio del próximo capítulo. A nadie le importa. Déjenlo en los comentarios y ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, activen la campana, toda la cosa. Gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.